Hola a todos, ¿cómo están? Soy la doctora Adriana, soy especialista en genética médica. El día de hoy vamos a hablar sobre mucopolisacaridosis. Sabemos que las mucopolisacaridosis o MPS entran dentro del grupo de las llamadas enfermedades raras, porque cada uno de los tipos de mucopolisacaridosis son raras en realidad, ¿no? Son poco frecuentes. Sin embargo, si tomamos como grupo a todas las mucopolisacaridosis, entonces en realidad no son tan raras, más o menos uno de cada 20,000 a 25,000 personas o recién nacidos vivos tiene un tipo de mucopolisacaridosis. Ok, ¿y qué son las mucopolisacaridosis? Bueno, las mucopolisacaridosis son un grupo en realidad de enfermedades genéticas y hereditarias que pertenecen al grupo de enfermedades lisosomales. Entonces, estas condiciones genéticas se deben a la deficiencia de una enzima dentro de los lisosomas del cuerpo. Ok, ahora, ¿a qué se traduce esto, no? En español. Bueno, imagínense que todos estamos hechos, acuérdense, de celulitas, ¿no? Y en cada una de las células de nuestro cuerpo tenemos lisosomas, que son parte de los organelos de las células, ¿no? Y entonces esos lisosomas, imagínense que son como bolsas o centros de reciclaje. Imagínense que nosotros tenemos una bolsa de basura y nosotros vamos echando papeles hechos bola y normalmente en nuestro cuerpo tenemos estas enzimas que funcionan como tijeras para poder cortar esos papeles y mandarlo a reciclar y que podamos tener más productos para usar en nuestro cuerpo. Las personas que tienen una mucopolisacaridosis no tienen estas tijeras, no tienen esta enzima o al menos no tienen suficiente cantidad de enzima como para poder cortar estos papeles o cortar estos mucopolisacáridos en el cuerpo y entonces estos gags se van a acumular en el cuerpo de la persona con mucopolisacaridosis y eso va a causar mucho daño, mucha alteración en distintos órganos del cuerpo y esta acumulación además va a ser de manera progresiva, entonces cada vez va a ser más el daño. Y bueno, dijimos que lo que van a acumular las personas con mucopolisacaridosis son mucopolisacáridos o glicosaminoglicanos o glucosaminoglicanos. Les vamos a denominar GAGs. Tenemos que saber que hay 7 tipos diferentes de mucopolisacaridosis. La mucopolisacaridosis tipo 1, que es el síndrome de Hurler o Hurler-Schei, dependiendo de la severidad. El tipo 2, que es el síndrome de Hunter. El tipo 3, que es el síndrome de Sanfilippo. La MPC 4, que es el síndrome de Morquio. La MPC 6 o Maroteaux-Lamy, la MPC 7 o síndrome de Sly y la MPC 9 o síndrome de Natowicz. ¿Cuál es la causa de las mucopolisacaridosis? Bueno, dijimos que estas son condiciones genéticas y hereditarias. En la gran mayoría de las mucopolisacaridosis, el tipo de herencia es autosómico recesiva. Esto significa que ambos padres son sanos generalmente, pero son portadores de un cambio, una mutación en la información genética. Cada MPS va a ser causada por una mutación en un distinto gen. Ese gen defectuoso, digamos, va a provocar que haya una deficiencia enzimática específica y por lo tanto se van a acumular distintos GAGs. Las manifestaciones de las mucopolisacaridosis van a ser muy variables en cada persona, incluso dentro de una misma familia que puede haber uno, dos o varios afectados, entonces incluso dentro de una misma familia puede haber diferencias en cuanto a las manifestaciones, es decir, podemos encontrar formas leves o atenuadas y las formas graves o severas de la enfermedad o de esta condición. Es un espectro que sabemos que puede ir desde lo más leve hasta lo más grave, pero pues obviamente hay formas intermedias, formas lentamente progresivas, formas rápidamente progresivas, formas que son neurológicas, es decir, que sí afectan el sistema nervioso central, entonces que pueden dar, por ejemplo, discapacidad intelectual, epilepsia, etcétera, y formas no neurológicas, o sea, que no afectan el sistema nervioso central, que no dan discapacidad. Y dijimos que, bueno, cada persona va a tener manifestaciones variables, pero podemos hablar de algunas manifestaciones que son comunes a la mayoría de los tipos de mucopolisacaridosis y entonces, aunque no es la regla, en la mayoría de los pacientes con mucopolisacaridosis podemos encontrar talla baja, o sea, una estatura baja, o sea, son chaparritos. Y va a haber una desproporción cráneo-corporal. ¿Qué significa eso? Que va a haber
una macrocefalia, o sea, van a tener una cabeza grande para su estatura y a veces incluso para su edad. El puente nasal generalmente está deprimido, como achatadito. La nariz puede ser grande, los labios tienden a ser gruesos, pueden tener macroglosia, una lengua grande. En los ojos de las personas con MPS puede haber distintas alteraciones, pero lo más frecuente es encontrar una opacidad corneal. Eso significa que la capita de hasta enfrente del ojo, que es la córnea, en lugar de estar transparente como debería de ser, está un poco opaca, entonces se ve incluso como un poco blanquecina o grisácea, sobre todo conforme va avanzando la enfermedad. Es frecuente que las personas con MPS puedan tener otitis de repetición o amigdalitis de repetición, entonces infecciones frecuentes o inflamaciones frecuentes, ya sea de oído, de garganta, etcétera, de hecho deben de hacer sospechar, sobre todo cuando estas infecciones de repetición están aunadas a otros signos o síntomas como los que ya dijimos, un niño con talla baja que se está enfermando frecuentemente, pues debe de hacernos sospechar en una MPS. Cuando nosotros revisamos a un paciente con MPS, es frecuente encontrar, por ejemplo, un tórax más pequeño, de hecho el cuello también puede estar un poco más corto, el tórax más corto, ancho, puede estar con deformidades del tórax generalmente hacia afuera, o sea, un pectus carinatum. Puede haber, el abdomen puede ser prominente, o sea, como muy panzoncitos, y puede haber una hernia umbilical. De hecho, como está afectado, también está infiltrado el tejido conectivo, entonces estas hernias pueden ser de repetición, tanto hernia umbilical como hernias inguinales. Entonces también eso debe de ser otro como foquito rojo, paciente que vemos con hernias de repetición. En el dorso, en la espalda, podemos encontrar lo que llamamos manchas azuladas. Acuérdense que todos los términos peyorativos debemos de quitarlos, entonces esto de manchas mongólicas ya no se debe de usar, son manchas azuladas que están fuera de esa zona típica, ¿sí? Que a veces llegan hasta la parte de arriba de la espalda o en los brazos, también en las piernas, etcétera, nos deben de hacer sospechar de este tipo de condiciones. Es muy frecuente que en MPS haya alteraciones viscerales, es decir, alteraciones en los órganos internos del cuerpo. Lo más frecuente, hepato y esplenomegalia, o sea, el hígado o el vaso crecido, pero también, por ejemplo, el corazón es muy frecuente que se altere, puede estar también más grueso, una miocardiopatía, o puede haber fallas en las valvulitas del corazón, fallas en la conducción del corazón, etc. También dijimos que es frecuente la afección esquelética, entonces todos los huesos, las articulaciones, el sistema musculoesquelético puede estar afectado. Ya dijimos que tienen talla baja, tórax corto, pero también está muy afectada frecuentemente la columna, ¿sí? Tienen algo que llamamos como una jiba dorsal baja, o sea, casi siempre están como jorobaditos, incluso eso puede ser un dato como muy temprano y debe ser un foquito rojo, un bebé que vemos, ¿no? O sea, de meses, y que ya apenas, por ejemplo, empieza a sentarse, pero ya se le ve así como esa jorobita, ¿no? Muy característica, esto debe ser un foco rojo. También podemos observar en algunos pacientes la llamada mano en garra, que significa, es como una contractura de las manos en la cual tenemos limitación a la extensión de los dedos, ¿no? Entonces, casi siempre están con las manos como en flexión, incluso los dedos se pueden ver como más gruesos, también infiltrados, ¿no? Y con esta dificultad para la movilidad. Debido a que los gags pueden infiltrarse, pueden depositarse en sistema nervioso, en muchos pacientes con MPS lamentablemente vamos a ver involucro del sistema nervioso, vamos a ver una discapacidad intelectual, bueno, desde chiquitos vamos a ver un retraso global en su neurodesarrollo, o sea, se van a tardar en lograr todos los hitos del desarrollo, en sentarse, en pararse, en caminar, en hablar, se van a ir tardando más y eso puede ser también un foquito rojo, pues puede haber epilepsia, una discapacidad muy importante o incluso, por ejemplo, en el tipo 3, que es el síndrome de San Filipo, puede haber una neuroregresión, es decir, incluso pérdida de habilidades previamente adquiridas. Pero hay algunas MPS que no tienen nada de afección de capacidad intelectual, tienen su capacidad intelectual normal y estos son las MPS 4 y 6. Ahora, dijimos, por ejemplo, la tipo 4 y la 6 no tienen afección neurológica, pero estas son las que más tienen afección esquelética, sobre todo la tipo 4, de hecho se conoce como, la afección esquelética se conoce como disostosis múltiple
y muchas veces es como diagnóstico diferencial de una de las que llamamos displasias óseas. Ahora, hablando de la progresión de la enfermedad, sabemos, ya dijimos, estas condiciones son progresivas y quiero que vean estas fotos como al nacimiento la gran mayoría de los pacientes tienen un fenotipo normal, o sea, rasgos físicos normales, nace un bebé y puede ser que les digan es un bebé sano, no tiene nada absolutamente, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo puede irse haciendo más notoria las características de la condición que ya mencionamos. Hablemos un poquito de tratamiento. Afortunadamente para la mayoría de las MPS ya existe un tratamiento específico. No es una cura, pero sí es un tratamiento específico que consiste en una llamada terapia de reemplazo enzimático. Dijimos que las MPS se deben a una deficiencia de una enzima. Hay menos de esta tijerita que corta estas sustancias peligrosas. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner a través de la vena, infundir esta enzima que fue creada, muy similar a la enzima que tenemos las personas, los humanos, en el cuerpo, para que pueda hacer la función de degradar estos mucopolisacáridos y que no se estén acumulando y que no estén haciendo más daño en los órganos. Existen ya a la fecha terapias de reemplazo enzimático para la MPS 1, 2, 4, 6 y 7. Para la tipo 3 y 9 no existen a la fecha. Para la tipo 3 se está trabajando mucho en terapia génica. Dijimos que el síndrome de Sanfilippo es muy neurológico en sus manifestaciones, entonces la terapia de reemplazo enzimático, una de sus desventajas es que no puede cruzar la barrera hematoencefálica, o sea, no llega al cerebro, entonces no puede prevenir ni tratar estas complicaciones neurológicas, esta discapacidad intelectual, epilepsia, neuroregresión, y por eso ahí se está trabajando más con la terapia génica. En los tipos de MPS que mencionamos, 1, 2, 4, 6 y 7, que sí existe una terapia de reemplazo enzimático, es muy importante que el diagnóstico se haga de manera temprana para establecer este tratamiento, esta terapia de reemplazo enzimática de manera oportuna y que podamos de verdad ver un cambio en la calidad de vida de los pacientes. Les voy a pasar ahorita algunas experiencias de mis pacientes que están en terapia de reemplazo enzimático y cómo ellos refieren que ha cambiado su vida el tener el tratamiento. Por último, les dejo algunos recursos, algunas redes sociales en donde podemos encontrar información valiosa sobre las MPS para que todos podamos difundir, conocer más, informarnos y actualizarnos sobre las mucopolisacaridosis. Va a hacer que nosotros podamos cambiar la vida de estas personas. Déjame por favor un comentario, me encanta de verdad leer todos sus comentarios. Dime si te ha gustado el video, si te ha servido, si hay algún tema que quisieras que revisáramos en el canal y chécate por favor los videos pasados. Nos vemos en el siguiente.